Este es el episodio 391 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal. Agradezco una vez más el privilegio que me conceden de poder retomar la conversación con respecto a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tienen una Biblia, me encantaría que fueran ahí. Lo van a ver aquí en la pantalla también, así es que cualquiera de las dos cosas les invito a que consideren el visitar nuestra página de internet, pueden conectar con los podcasts anteriores, tal vez seguirnos a través de los medios sociales. Eso ayuda bastante también para poder continuar o seguir el hilo de la conversación o de la película en este caso, porque hemos usado esa analogía de las películas para poder procesar esta cuestión o este tema de la soberanía de Dios. El versículo número 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice que según la previsión, según la Reina Valera dice la presciencia, el conocimiento previo de las cosas con respecto de Dios. Entonces la pregunta ha sido, ¿cómo es que podemos procesar y navegar estas aguas nunca antes vividas, nunca antes experimentadas de lo que es una pandemia, de lo que es el coronavirus, de una situación en la cual vemos personas y familias que están perdiendo literalmente toda la inversión que hicieron en su negocio a raíz de esta situación caótica? ¿Cómo poder procesar la tragedia de perder un ser querido a través de algo que en un momento dado parece ser incontenible? Este virus parece estar arrasando nuestras familias, está cambiando el ritmo de vida, la perspectiva de la vida. ¿Cómo le hacemos? Bueno, una vez más, Pedro nos lleva a este principio de lo que es la previsión o la presciencia, el conocimiento previo de las cosas con respecto a Dios. Y lo que dijimos simplemente en el podcast anterior es de que Dios ve la historia a través del presente. Dios no conoce lo que es vida antes del coronavirus, la vida en medio del coronavirus y eventualmente la vida después de un coronavirus. Dios no conoce eso. Esa soberanía suprema es lo que despliega o lo que permite que sea la plataforma para ver la misericordia y la gracia de Dios en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Su gracia es una realidad, pero lo interesante de su gracia es que su gracia, dijimos en el podcast anterior, no depende de una conducta reformada o de una mejor conducta del hombre, donde si nosotros como nación, si nosotros como familias enderezamos nuestras vidas y regresamos a Dios, Dios automáticamente va a disolver o va a disipar todas nuestras dolencias y nuestras calamidades. Y menciono esto porque en la Biblia encontramos diferentes casos donde vamos a encontrar personas que fueron rectas delante de Dios y su final no fue muy atractivo. El que viene a mi mente, por ejemplo, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, siendo un siervo de Dios, un profeta de Dios, fiel a Dios, a la causa, al llamado, eventualmente termina en cárcel y eventualmente manda un mensaje a Jesucristo, el cual ya está dentro de, obviamente, de la historia, en este caso en el pueblo, en medio del pueblo de Dios. Y Juan el Bautista le pregunta y le dice, ¿eres tú acaso el Mesías? Well, cuando ustedes ven la respuesta que Jesús da a la pregunta, cuando manda el mensaje de regreso a Juan, él va a mencionar las palabras de Isaías donde dice, oh, yo soy el prometido, yo soy el Mesías porque he venido, y empieza a mencionar todo lo que Isaías profetizó, donde dice que va a sanar a los enfermos, va a traer restauración, va a hacer un montón de cosas, pero la parte que va a omitir, que no lo sabemos a ciencia cierta por qué lo omite de Isaías, cuando menciona o retoma a Isaías, es precisamente esa parte que Isaías menciona y va a liberar a los cautivos. ¿Por qué lo omite Jesús? No estoy seguro, pero tengo la impresión que ese es el mensaje a Juan. Sí soy el Mesías, pero tu cabeza termina en una charola de plata. Sí soy el Mesías, pero aun cuando me has sido fiel hasta la muerte, tu final no es muy placentero en ese sentido, porque nos encantaría pensar que si corregimos nuestras vidas, buscamos a Dios, vamos a la iglesia, empezamos a diezmar, automáticamente Dios nos debe de que ahora Él tiene que bendecirnos o tiene que hacer lo que había prometido. Bueno, la realidad es de que Dios no nos debe absolutamente nada. La realidad es que nosotros, si independientemente parte de la soberanía de Dios, es que su gracia no depende de la corrección de la conducta. Es obvio que hay cosas que necesitan cambiar. Es obvio que hay cosas que ni siquiera merecen oración, simplemente necesitan arrepentimiento. Hay cosas que son obvias que hemos estado haciendo o que hemos estado considerando que definitivamente no deben de suceder. Pero voy a decir esto una vez más. La misericordia de Dios, cuando nos aproximamos a lo que es la Semana Santa, cuando estamos a unos cuantos días de celebrar el sacrificio supremo de Cristo expiatorio, todo lo que Cristo hizo en esa experiencia del viernes, de ese Viernes Santo que llamamos, y ese domingo de resurrección, no lo hizo
porque Dios ama la versión futura de nosotros, porque Dios ama en lo que estamos describiendo como la previsión o presciencia, es de que Dios sabe que cuando nos arrepintamos vamos a cambiar nuestra conducta. Dios lo hizo simplemente porque Dios nos ama. Ese es el punto. Ahora, este tiene que ser algo que retome la conversación en momentos como estos, porque el otro lado de la moneda también es cierto, de que muchos pensamos que esto está sucediendo por el pecado que hay. Escucho gente que dice que este es el castigo de Dios, que esta es la mano de Dios sobre nosotros como nación, como generación, porque somos idólatras, porque somos... Y tal vez hay verdad en eso, pero tengamos cuidado con eso, porque eso suena más como un karma, suena como de ese tipo de filosofías o de tipo de meditación hindú, de esas culturas en las cuales simplemente te portas bien, Dios te bendice, te portas mal, Dios te castiga. Yo no creo que esa es la perspectiva de la Biblia. Hay ciertas cosas que implica ello, que Dios usa para disciplinarnos. Inclusive en el podcast anterior hablé acerca de lo que vienen siendo las fuentes de la manifestación de la maldad, la cual no lo voy a repetir ahorita, vayan y ver el podcast anterior. Pero solamente lo que quiero decir es esto. Así como el Señor, Él ve la historia a través del presente, para Dios no existe la cronología como dice para nosotros. Esa es la plataforma que Él usa para manifestar su gracia, de que su gracia no depende de un mejor futuro, de que Dios simplemente derrama su misericordia. Dice Juan 3:16 que Él amó al mundo no porque el mundo iba a convertirse en un mejor lugar, es porque Él es quien hace la salvación, crea la salvación del hombre. Él hace el cambio. No es tanto que el hombre eventualmente toca fondo, se arrepiente y puede ser el agente de cambio. Quien hace el cambio es Dios. Por lo tanto, cuando pensamos en la salvación del hombre, cuando pensamos en ser salvos y a través de la Biblia, quiero que recordemos esto, la salvación a través de la Biblia en su gran mayoría, la mentalidad hebrea, la audiencia de la Biblia, para quien fue escrito originalmente, ellos en su gran mayoría no pensaban en salvación en cuestión de vida después de la vida, pensaban en salvación en ese momento, porque la Biblia está escrita en un contexto típicamente donde hay guerras, donde hay invasión, donde hay opresión, donde hay bullying, donde hay tráfico humano, donde está lo nunca antes pensado no sucede, independientemente si se lo buscaron ellos mismos, esa experiencia. El punto aquí es de que cuando los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo, cuando el mensaje es proclamado, en su gran mayoría el proceso de salvación, la experiencia de salvación era de una liberación en ese momento física, en una liberación en la cual otra vez de la opresión de naciones que venían y literalmente saqueaban o abusaban el pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos que pensar en términos de salvación hoy en día, también de una experiencia física, de lo cual no estoy en contra de decir, Señor, sálvanos de esta pandemia, pero es obvio que también consideramos lo espiritual, consideramos una salvación de nuestra mente. Para muchos de nosotros es la salvación de tal vez la ansiedad, tal vez es la depresión, tal vez es la salvación de rescatar nuestro hogar, tal vez es la salvación de nuestra condición física porque estamos enfermos, o tal vez esta pandemia está causando una devastación en cuestión de la enfermedad y eventualmente la muerte. Quiero que escuchemos esto claramente. La salvación del hombre es literalmente una transacción legal. La salvación del hombre no es el cambio de circunstancias, inclusive yo diría que no es el cambio de conducta del ser humano. El cambio de conducta lo vamos a hablar más adelante, que es el producto de ser salvo, pero en sí la salvación es literalmente una transacción legal que no tengo que explicar eso en detalle, pero es obvio, es precisamente lo que estamos por celebrar. El día 10 de abril será Dios mediante ese Viernes Santo, donde ese viernes legalmente todos aquellos que confiesan su pecado fue depositado en Cristo legalmente. Legalmente Él se convierte en el hombre como que si Él hubiera cometido todos los pecados de aquellos que confiesan su pecado a Él. Es obvio que esto requiere ese concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente el sentir la necesidad de confesar los pecados. Eso implica la necesidad de sentirlo, pero el arrepentimiento es una transacción legal donde mi culpabilidad es puesta en Cristo. Por lo tanto, legalmente el Padre tiene la obligación, porque Él es un Dios justo, Él legalmente tiene que depositar su venganza, su ira, su juicio sobre su Hijo, porque su Hijo legalmente absorbe ese pecado. Lo hermoso del Evangelio, que es parte de esta experiencia, es que ahora
el domingo legalmente, porque dentro de la legalidad Cristo vivió una vida perfecta. Por 33 años Cristo no solamente obedeció la ley, pero Él cumplió la ley. Él es la razón por qué la ley fue dada. Esos mandamientos que establece Dios al principio, Dios es la expresión, Cristo es la expresión de ello, de tal manera que por la perfección de la vida de Cristo y porque Él legalmente hizo esa transacción legal donde el pecado de nosotros fue puesto en Él, el domingo en la mañana el Padre por el amor, porque recuerden que la soberanía es lo que manifiesta la gracia, el amor que el Padre tiene por el Hijo, es que el Padre le da al Hijo, le permite al Hijo ser traído de entre los muertos. Esa resurrección gloriosa es el proceso, es la experiencia de la legalidad, una vez más, de la legalidad, porque así como el viernes Él tuvo que morir, porque legalmente el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, el domingo, por su perfección de 33 años sobre la faz de la tierra, el hombre perfecto, es que legalmente el Padre Él lo trae de entre los muertos. Lo hermoso del Evangelio es que esas experiencias de legalidad han sido acreditadas a nosotros. En otras palabras, cuando el Hijo resucita de entre los muertos, ese domingo que vamos a celebrarlo, ¿sí? Y no sé si lo celebraremos en los templos, en una congregación, en una manera corporal, no lo sé por cómo está la situación hoy en día, pero independientemente cómo lo celebremos, el punto no es la celebración, el punto es el objeto de la celebración. El punto no es cómo la celebremos, pero el punto es a quién celebramos. Y estamos celebrando al Cristo que legalmente ha resucitado. Y esa resurrección implica que sus 33 años de perfección ha sido dada, acreditada y puesta en nosotros. ¿Qué significa ello? Qué bueno que me preguntaron porque para allá iba con esto. Eso es lo que implica esta transacción legal de salvación, que espero que la conozcas, y si no la conoces, espero que este día abras tu corazón y legalmente hagas esta transacción de confesar tu pecado, recibir su perdón, literalmente arrepentirte, depositar tu confianza en Él y hacer un compromiso de obediencia y de perseverancia. Eso es lo que implica 4 cosas. Número 1, es que si tú has experimentado la doble transacción legal de tu pecado a Cristo, su justicia y su perfección dada a ti, es que en este momento tú y yo, como seguidores de Jesús, somos inocentes, nuestra culpa ha sido borrada, nuestro pecado ha sido perdonado. Eso es extremadamente importante. No estoy diciendo que no nos sintamos culpables de lo que hemos hecho, estoy hablando que de una manera legal somos libres de esa culpabilidad. Número 2 es de que hoy podemos, porque no solamente fuimos perdonados, pero nuestro pecado, en otras palabras, el perdón de nuestro pecado no es que Dios nos ve y dice, qué bueno que eres sincero, por lo tanto, borrón y cuenta nueva, ya no hay ningún problema, nada más no lo vuelvas a hacer. Eso no es el perdón de pecados. El perdón de pecados es de que Dios, porque es un Dios justo, Él tiene que castigar ese pecado. Entonces, cuando lo confesamos y nos arrepentimos, sí somos libres de esa culpabilidad, pero alguien más tiene que pagar. Eso sucedió el viernes. Entonces Dios no se hace de la vista gorda que ve para el otro lado y dice, ok, yo te entiendo que fue un desliz, pero ahora lo pongo en Cristo. La segunda cosa es que ahora, al ser yo legalmente libre de ese pecado, Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. Es la segunda cosa. Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. La tercera cosa, que es una de las más importantes, es que parte de esa legalidad es de que la ley tiene que ser cumplida. Siempre tuvo que haber sido cumplida. Pero como Cristo me ha transferido su justicia, ahora Dios me ve a mí como si yo ya hubiera cumplido toda la ley. Como si yo hubiera cumplido todos los mandamientos, lo cual no es cierto, tú y yo sabemos, no es cierto, pero más sin embargo Dios así me contempla o me ve. La cuarta de ellas, que es la más atractiva, es que en esa transacción legal ahora soy parte de la familia de Dios. Cristo es mi big brother, como decimos, es el hermano mayor, es el primogénito entre muchos, y eso es parte de la celebración. Eso es parte porque la Semana Santa, esto que Pedro está enseñando con respecto a la soberanía de Dios, esa legalidad y transacción, no depende de circunstancias, no depende de que la cosa mejore, no depende de que haya esa libertad de los problemas. Pedro ve la perspectiva desde una transacción legal que va a sobrellevar, a sobretomar las circunstancias que estamos viviendo. Espero que este mensaje sea relevante para nosotros, espero que esto ayude en nuestra relación con Dios, y en un día como este espero que la conversación de Primera de Pedro tenga sentido en medio de lo que estamos viviendo. Mi nombre es Vidal y agradezco una vez más el tiempo que podemos pasar juntos en este día. Bendiciones.